Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y condiscípulos. Aquí está con ustedes su servidor Jerry Espinosa. Hoy voy a compartir un estudio bíblico que va a estar hablando de Dios poniendo a prueba a sus hijos. Y vamos a comenzar en Mateo 6. Y vamos a mirar algo que dice el Señor Jesucristo en la oración que algunos llaman el Padre Nuestro. Vamos a enfocarnos aquí en el versículo 13. Esto es lo que dice el Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Antes de exponer esta escritura, vamos a ponerlo a la par con Santiago 1, versículo 12 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quería empezar con estas dos escrituras para dejarlo muy claro, porque en el español la palabra tentado o tentar, tentó y todos los demás tiene múltiples significados. Aquí dice claramente: Dios no tienta. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y luego sigue hablando de cómo nace el pecado. Aquí la palabra tentar significa pecado, tentar para pecar, como el tentador, que vamos a ver en un ratito. Dios no tienta o tenta a nadie a pecar, y Él tampoco puede ser tentado a el pecado, al mal. Y de hecho, mal también tiene muchos diferentes significados. Establecemos esto ahorita mismo. Dios no tenta a alguien para que peque. Tenta a las personas para probarlos, mejor dicho, probar, para que ellos demuestren fidelidad, no pecado. El diablo es el que peca. El diablo es el que tienta para pecado, no Dios. Regresando aquí a las palabras del Señor Jesucristo, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí Jesucristo está hablando, aunque dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está hablando de pruebas. Hermanos, nosotros debemos de orar por menos pruebas. Sin embargo, no nos podemos escapar de las pruebas. De hecho, hay otra escritura en Mateo 18. Esto no la incluí, pero mira lo que dice aquí. En Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos
porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y luego dice en el 9, no, perdón, es en el 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y es cuando dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es otra palabra, como un tropiezo no significa que el acto de tropezar, sino el tropiezo en el camino, que tú puedes resistir o puedes ser vencido por el tropiezo. Son necesarios. Pero podemos nosotros orar, Dios, no nos metas en más pruebas. Dice tentación, pero por eso quería distinguir ahorita la diferencia. Ahorita no tengo mi concordo conmigo, pero en el griego allí explica las diferencias. Por eso es preciso cuando quieres profundizar tu estudio bíblico, mirar las palabras originales, porque el inglés, el español y otros idiomas no te dan todo el contexto. Las palabras en hebreo, las palabras griegas son muy profundas, te dan un montón de significado, que eso te pierdes si solamente lees el inglés y el español. Sin embargo, si solamente lees español o inglés, es perfectamente suficiente, pero cuando quieres profundizar, pero hay momentos donde sí hace falta mirar el texto original. Jesús dice, no nos metas en tentación, sin embargo van a venir tentaciones de pecado y también tentaciones de tribulaciones y pruebas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Que Dios nos prueba, nos pone a prueba para que seamos aprobados. Amén. Quería empezar con eso inmediatamente. Y vamos a comer un poco de botana bíblica en lo espiritual para alistarnos a estas escrituras que vamos a leer. Voy a comenzar con Lucas 22. Vamos a mirar un ejemplo de esto en el 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. Aquí el Señor Jesucristo está avisándole, advirtiéndole a Pedro, Satanás te quiere, te ha pedido, te quiere zarandear como a trigo, pero yo, dice Jesús, que es uno de nuestros intercesores, él pidió por Pedro al Padre que su fe no faltara, que su fe estuviera fortalecida, porque tenía que pasar por esa prueba. ¿Y cuál era la prueba? La prueba era que el Señor de Pedro, Jesús, iba a ser arrestado y él se sentía comprometido, se sentía como le mochó la oreja a Malco. Yo creo que le quería mochar toda la cabeza, porque quién va, si su intención era mocharle la oreja, tenía tremenda puntería. Pero Pedro, y aquí mismo le dice al Señor, Señor, dispuesto estoy ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Pedro amaba al Señor y quería defenderlo. No quería que fuera arrestado y crucificado. Cuando Jesucristo le reveló en Mateo 16 que a él y a los discípulos que iba a ser muerto y resucitado el tercer día, él dice la Biblia que Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle. Esto es después que Jesús le da la bienaventuranza, cuando le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, etcétera, etcétera. Era inmediatamente después de eso. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El corazón de Pedro amaba al Señor, pero se necesitaba sujetar al Señor, porque mira lo que le dijo el Señor. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro se sentía, su tribulación, su prueba, era que iba él a atestiguar a su Señor, ser arrestado. Él se metió en el lío de mocharle la oreja a Malco, y eso era reo de muerte. Y luego él quería estar cerca del Señor. Juan y Pedro estaban allí, y cuando Pedro negó, en Lucas dice, cuando cantó el gallo, el Señor se volteó y lo miró, y es cuando Pedro lloró amargamente. La prueba de él es que él iba a fallar, pero su fe no faltó y él fue restablecido y confirmó a sus hermanos y siguió el camino, porque no era parte del plan de Dios que Pedro se levantara y rescatara a Jesucristo. No, el plan de Dios es que su hijo padeciera mucho, fuera muerto y resucitar el tercer día. Ese es el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre va a tener cumplimiento. Dios nos da libre albedrío. Tenemos decisión, elección, podemos hacer esto, lo otro, tenemos la decisión de hacer el bien o del mal, pero cuando Dios quiere hacer su voluntad, la hace, porque todo lo bueno proviene de Dios. La valentía viene de Dios, así como cuando Moisés le dijo a los hijos de Israel, si obedecen, estas son las bendiciones, una de ellas es valentía, y si desobedecen, van a huir delante de sus enemigos. Van a ser como hojas que tiemblan en el viento, porque eso viene de Dios. La cobardía viene de Satanás, porque dice segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder, amor y dominio propio. Anyways, era parte del plan de Dios. Ese es un ejemplo. Ahora quiero ir al Antiguo Testamento. Vamos a Deuterónimo 13. Vamos a mirar unos ejemplos. Esto todavía es nomás la botana espiritual. Estamos comiendo los chips y la salsita para recibir la comida espiritual después. Ponernos en la mentalidad, recibir cómo Dios opera. Mira lo que dice tremendo. Deuterónimo 13, desde el 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, etcétera, etcétera.
So aquí es un ejemplo de Dios poniendo a prueba a su pueblo Israel. Porque mira, este soñador en Deuteronomio 18 también habla de el profeta que dice esto, que el Señor ha dicho y no se cumple. Dice, ese profeta no lo envié, no lo escuches, no lo temes. Pero en esta ocasión, este profeta sí profetizó bien, se cumplió la señal o prodigio que él te anunció. Pero cuando te dice, vamos en pos de otros dioses, ahí está la prueba. La prueba es que tú vas a no tan solamente desecharlo y resistirlo, renunciarlo, reprenderlo, sino también apedrearlo. Ahora, en esta época, en esta era de gracia y con las leyes que nosotros tenemos, no somos como el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, que era una teocracia. Nosotros somos no una democracia tampoco, pero nosotros somos en Estados Unidos una república constitucional. Ok, so aquí tenemos en este país la libertad de religión. Y eso es bueno en una parte y malo en otra parte, pero es lo que Dios hace también. Dios no controla a nadie. Pero el pueblo de Israel, por eso dice aquí, dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios quería que el pueblo de Israel fuera puro y santo, y era una teocracia, donde Dios, era el que estaba en cargo del pueblo. Y después pidieron un rey. Eso es una monarquía. Y hay países que son una democracia, o hay democracia. En este país también hay democracia, pero no somos una democracia. Somos una república constitucional. Significa que la Constitución de Estados Unidos es la que manda. Es la ley que manda, no el presidente, no la Corte Suprema. Todos tienen una balanza de poderes. Lo que manda, lo que todos, el presidente, vicepresidente, los senadores, los jueces en la Corte Suprema, y todos ellos ponen su mano sobre la Biblia. Algunos hijos del diablo usan el Corán o hasta un libro gay, qué sé yo. Pero la mayoría ponen la mano sobre la Biblia y ellos juran a a guardar la Constitución, y esa es la que manda. Pero en Israel, Jehová era el que mandaba. Por eso, si había una bruja, si había un homosexual, mátalos. Pero en este país ya no matamos a personas que hacen esas cosas. Porque en todo en el resto del mundo, y también los hijos de Israel eran bien rebeldes y se rebelaban contra Dios, y no los mataba inmediatamente. A veces mataba unos miles y luego se arrepentían, pero nunca los mató totalmente, ¿verdad? Les tenía misericordia. Y Dios es así, Dios nos da libre albedrío. En este país tú tienes libertad de religión. Si quieres ser satánico, si quieres, con que no estés quebrando otras leyes, se te permite. Por eso, pero aquí mátalos, sácalos de en medio de ti. Pero ahora la prueba era lo que nosotros estamos enfocándonos. Otra prueba que es muy famosa en la palabra de Dios, hablamos de esto hace unas semanas atrás, en el monte Moriah. Génesis 22, esta vez nomás vamos a leer desde el 9 al 12. Dice, cuando esto era el tiempo que Jehová probó a Abraham, le dijo, ve y sacrifica a tu hijo Isaac. Prueba más dura que esa no creo que haya, hermanos, imagínate. Pero Abraham no titubeó, empezó a poner en práctica el mandamiento de Dios
Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusates tu hijo, tu único. Y luego dice acá, en el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Eso era una prueba y Abraham pasó la prueba. Abraham fue aprobado. Abraham obedeció a Dios y creó en Dios y su fe fue contada por justicia. Aleluya. Y cómo no, qué tremendo. Imagínate, especialmente las hermanitas, ¿verdad? Imagínate pero Dios ya no va a hacer eso. Pero solo imagínate que si Dios te diría, tu hijo, sacrifícalo en el altar. No lo harían. Sin embargo, hay algunas en el pasado reciente, mujeres que estaban endemoniadas y dicen que voces le dijeron, estaban endemoniadas y que mataran a sus hijos. Y no hubo ningún ángel de Jehová diciendo que no lo hicieran. Ahora vámonos a Éxodo 16, aleluya. En el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Y sigue. Esta era una prueba y lamentablemente muchos no pasaron esta prueba, porque Jehová les dijo, 6 días vas a recoger el maná, pan del cielo, el 6º día van a recoger doble, para que el día de reposo, el 7º día, no van a recoger nada, porque no va a haber nada. Y dice, eran muchos diferentes ejemplos. Algunos recogían más de lo doble. Algunos decían, cómete nomás, cada día recoge lo que te vas a comer en ese día. Y algunos decían, no, querían retenerlo para el próximo día y se hacía gusanos. Ellos fallaron esa prueba, como muchas pruebas. Y esto fue escrito para nosotros, para que aprendamos de ellos. Y también vamos a leer un último ejemplo de las pruebas ahí en Éxodo 20. En el 20. Dice Moisés, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Jehová estaba probando al pueblo. ¿Con qué? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era también, a veces la prueba de Dios es para que temas. Y no quería entrar en otro elemento de la prueba, que era la disciplina de Dios. Pero, anyways, ahora sí, ya tenemos
el pensamiento de que Dios pone a prueba. Y hay muchos otros ejemplos, hermano, muchos otros ejemplos. Pero ya tenemos la mentalidad. Dios pone a prueba a su pueblo, a sus hijos, a los que son llamados por su nombre. Ok, ahora sigamos. Vamos al ejemplo de Jesucristo de Nazaret. Mateo 4, desde el 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, etcétera, etcétera. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, porque el diablo es el tentador. Recuerden, el principio mencioné, Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no pone el pecado enfrente de ti para que peques. El diablo es el tentador. Ok, eso está establecido. Vamos también a Hebreos. Ahora vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 2. Aleluya. En el versículo 18. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. En el 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow. Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Y como él fue tentado, puede socorrer a los que son tentados. También quiero ver esto rapidito. Lucas 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús fue tentado y él pasó, venció la tentación, así como nosotros debemos de hacerlo. También mira esto, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Y también quiero ver aquí Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Wow, él nos dio el ejemplo. Hermanos, la prueba de Jesús, la copa de Jesús, el bautismo de Jesús, no la de Juan, la que fue bautizado en la cruz, hermanos. Tú no has resistido hasta la muerte. Ahí dice, en el 4. Porque aunque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tú no has sido crucificado, tú no has sido a lo mejor ni azotado. Jesucristo, y él todo lo resistió, todo lo venció. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por eso, puestos los ojos en él. Y también nos dio el ejemplo para que nosotros no desmayáramos. Aleluya, bendito sea su nombre. Miramos las palabras de Jesucristo en Juan 16:33. Aleluya, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Jesucristo no te promete que tu vida va a ser un plato de fresas. Jesucristo no te dice, mira, nomás ven a mí, todos tus problemas se van a resolver. A lo contrario, vas a tener más problemas, vas a tener más tribulación, vas a tener más tentación, van a haber más tropiezos, pero ¿sabes qué? Podemos confiar porque Jesucristo ha vencido al mundo. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Etcétera, etcétera. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero vamos a ser probados. La gente quiere ser cristiana y quiere que no todo salga bien, que no haya ninguna prueba. No es así. No es así. Puedes orar, no nos metas en tentación, más líbranos de mal, pero va a haber tiempo donde hay que pelear. No vas a ser apapachado, no vas a ser, ay, que consentido, no. El niño consentido avergüenza a su madre y Dios no te va a consentir. Dios va a ponerte a prueba. De vez en cuando Dios nos libra de muchas más tentaciones y pruebas de las que nos mete. Y no es tiempo de demostrar. Son pruebas. Podemos decir que Dios quiere, que Dios nos prueba. Como hemos visto, es que también uno dice, wow, es como tremendo lo que hace. Y ¿sabes qué? Se me olvidó estas botanas también, las quiero compartir rápidamente. No, esas las voy a reservar hasta el final. Sí. Porque me recuerdo, hay un bonchecitos de Salmos, Proverbios y Isaías y Job que también, ¿sabes qué? Vamos a leerlas ahorita, ya que estoy. Es que este estudio bíblico no lo saqué, no lo imprimí, lo saqué aquí en pura pluma, porque en la impresora que tengo hay una situación con eso pero el Señor me dio este estudio bíblico ayer cuando estaba en oración y me gustó muchísimo componer las escrituras, compilar las escrituras porque estoy leyendo, estoy estudiando, es algo bendito. Vamos a leerlas ahorita, vamos a Salmos 11, 15. Esto era parte de la botana espiritual, la botana bíblica. Salmos 11, 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. ¿Ok? Salmos 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aleluya. Salmos 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aleluya. Y Salmos 66, versículo 10. Aleluya. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Aleluya. También Job dice algo parecido. Job 23, versículo 10, es Job hablando. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aleluya. Isaías. Bueno, Proverbios, mira lo que dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Isaías 1. Aleluya. Versículo 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Aleluya. Isaías 48, versículo 10, dice, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Wow, qué tremendo. En horno de aflicción. Ahora,
Vamos a entrar, vamos a regresar a la carne del... Y mira, perfecto cómo pasó, porque esa escritura nos lleva aquí a Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, esta escritura está llena de revelación, llena de poder, llena de consolación. Está tremendo. Podemos hablar una hora sobre esto, desmenuzando cada parte, pero mira, ¿qué nos dice? Que lo tengamos por sumo gozo, no tristeza, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Vamos a tener diversas pruebas. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis tribulación. Pero nosotros podemos gozarnos sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, virtud, fruto del Espíritu. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros seamos perfectos y cabales. Aleluya. Así como dice también a segunda de Timoteo. Aleluya. A capítulo 3. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. También a eso nos lleva aquí a Efesios. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios 2. 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Regresando aquí, segunda de Timoteo, puse el dedo ahí, pero lo quité. En el 3:12, mismo capítulo, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, es de cincho, es automático. Mira la conversión de Pablo, y esto no nos va a tocar a nosotros lo que Pablo pasó, y qué bueno, porque no todos lo van a soportar. Pero Saulo, el que persiguió a la iglesia que estaba en rumbo a Damasco, se enfrentó con Jesús, el que le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cuando él quedó ciego, debes de saberte, léalo ahí, lea Hechos 9 del 1 hasta el 25. Pero mira, Pablo quedó ciego, fue a la casa de Simón, estuvo esperando ahí, o a la casa de Judas, ¿cuál era? ¿Dónde dice? Oh, Judas, era la casa de Judas. Bueno, Jesús le dijo a Ananías, dice en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve,
Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y tú estás listo para padecer por el nombre? Porque Jesucristo lo dijo. Mateo 5, 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Pero aquí, ¿a dónde iba yo? Antes de eso. Sí. Hechos 14. Quizás había otra escritura que se me escapó por el momento. No me recuerdo cuál era. Pero aquí, Hechos 14, 22. Aleluya. Cuando Pablo, lo acababan de apedrear, lo dejaron porque pensaron que era muerto. Él fue y predicó a las mismas ciudades donde le apedrearon. Y mira lo que dice. Que fue a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones son pruebas, hermanos. Pruebas. ¿Sabes qué? Vámonos a Romanos. Quería ir a Apocalipsis. Voy a terminar ahorita con Apocalipsis. Es tremendo, hermanos. Tremendo lo que vamos a leer. Esa es la carne, ese es el steak del estudio. Es tremendo. Ya casi vamos para allá. Pero primero vamos a Romanos. Romanos 5, del 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aleluya. Y también vamos a Pedro. Primera de Pedro. También vamos a mirar algo en el segundo de Pedro, pero vamos a quedarnos en primera de Pedro un ratito. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedoso se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta allí. Vamos a ser sometidos a prueba, hermanos. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y vamos a ser afligidos en diversas pruebas, pero lo tenemos por sumo gozo. Amén. Ok, primera de Pedro 4, del 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Bendito sea la palabra. Y también ahí en el 5:10. De hecho, vamos a leer desde el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Las mismas aflicciones se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único. Todo lo hacemos. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que velar. El adversario anda rodando como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Yo no sé de ustedes, pero yo he sufrido persecución, aflicción, muy pequeño, pero algo. Los que nunca han experimentado prueba tienen que ser probados, tarde o temprano. Y si nunca reciben prueba, ahí hay un problema, porque quizás no son hijos. Y si no son hijos, ¿qué son? No reciben disciplina, no reciben prueba. ¿Será que no son cristianos? Porque dice, la palabra de Dios es fiel. Segunda de Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No, pero yo estoy en Cristo Jesús, pero piadosamente. O tú callas delante del pecado. O tú afirmas y aplaudes a las abominaciones. O tú participas en las obras infructuosas de las tinieblas en vez de reprenderlas. Pero si tú vives piadosamente en Cristo Jesús, vas a recibir persecución. Es de cincho, es por ley. Yo le creo a la palabra. Pero es que no, hermanos, yo nunca he recibido, predica y vas a recibir persecución. Por lo menos poquito. Te van a romper el tratado, te van a decir que eres un fanático, te van a decir que eres un hipócrita, algo va a pasar, te van a escupir, te van a veces cachetear, pegar, puede llegar a muerte, pero eso es para los que viven piadosamente en Cristo Jesús. El que es cristiano secretamente, el que participa con el mundo, ese no va a recibir persecución. Pero sigamos. Ahora vamos a 2 de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Yo lo leí en inglés y lo copié en español. En español se escucha como te va a librar de la tentación. O sea, no vas a tener que ser tentado, pero no significa librar por en medio. Vas a tener que pasarlo. Como hay una escritura, ahora vamos para allá. Hay una escritura, Apocalipsis 3, que está tomada fuera de contexto, hermanos. Y muchos lo usan como, mira, ¿ves? No vamos a tener que pasar por la tribulación. Pero miramos verdaderamente lo que dice. La iglesia de Filadelfia. Vamos a leer desde el 8, Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo los haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Pausemos. La iglesia de Filadelfia, igual que otras iglesias, guardaron la palabra de la paciencia de Jesucristo. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver, es muy importante para entender esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esa palabra, tireo en griego actual, tireo. Has guardado tireo, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré tireo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la, ¿qué? La hora de la prueba. Está hablando de la gran tribulación, todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero dice, tireo, te guardaré. Tú has guardado mi palabra
yo te guardaré. So, muchos lo toman como decir, te voy a quitar, te voy a raptar de la hora. Pero es la misma palabra. Eso significa, como tú has raptado mi palabra, yo te raptaré. Pero aquí está el detalle, hermanos. No todos los cristianos van a morir en la gran tribulación. Hay algunos que van a ser guardados de esa hora. Aquí lo dice, pero no dice todos. No, eso tú dices, yo soy de Filadelfia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay más que una iglesia. ¿Qué tal esta iglesia? La iglesia de Esmirna. 2:10, que viene antes de Filadelfia. Y tiene algo en común con Filadelfia. Esmirna y Filadelfia no fueron reprendidas. No fueron amonestadas. Puro positivo, puro. A las otras 5 iglesias se les digo, pero tengo algo contra ti. Tengo pocas cosas contra ti. Arrepiéntate, pues si no, había consecuencias. Esmirna le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué ignoran Esmirna, que dice que van a padecer tribulación? Sé fiel hasta la muerte. Ignoran eso y dicen, Filadelfia, yo soy Filadelfia. ¿Eres Filadelfia? ¿Qué es lo que hace la iglesia de Filadelfia especial? Supongamos que ellos sí, y la iglesia de Filadelfia era en primer siglo. Pero algunos le van a tocar eso. Y vemos esto en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, en el 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años, 3 años y medio. Días. En el 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A la mujer se le sustentó. ¿Por qué sustentó? Porque en ese tiempo no vas a poder comprar ni vender sin la marca del anticristo. Pero ella va a este desierto y ella es sustentada, pero el dragón hace guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son? Los cristianos tibios que se dejaron y no fueron en el rapto. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Estos conceptos están ahí en la Biblia. Regresamos a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué se le dice de la iglesia de Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia en Filadelfia ya fueron probados y aprobados. Habían guardado la paciencia, la palabra de la paciencia de Jesucristo. Dice, no habían negado su nombre. Tuvieron la oportunidad de negar el nombre de Cristo. Miramos qué significa la paciencia de Jesucristo, la paciencia de los santos. Vamos a Apocalipsis. Vamos a leer primero el 13:7. Estábamos en el 12, inmediatamente empieza el 13, está hablando del anticristo. Y en el 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo pongo entre comillas porque nos vence físicamente, pero espiritualmente nosotros lo vencemos. Y mira lo que dice aquí.
Lo leemos desde, bueno, brinquemos al 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia de Jesucristo, que es usado intercambiablemente, vamos a ver ahorita, con la paciencia de los santos. La paciencia. ¿Qué significa paciencia? Significa soportar. ¿Soportar qué? Aflicción. ¿Soportar qué? Tribulación. Soportar la prueba. Que ellos, la paciencia de los santos es, vamos a soportar esto. Porque ¿sabes qué? El que lleva en cautividad va en cautividad. Vamos a ser cautivados. Vamos a ser echados en la cárcel, algunos, echados en la cárcel por 10 días. Tenemos tribulación. Ellos nos ponen en cautividad. Ellos van en cautividad, al infierno, al lago de fuego. Si alguno mata a espada debe ser matados. Ellos nos van a matar con la espada, pero Jesucristo los va a matar a ellos con una espada. ¿Ok? También miramos esto, no quiero desviarme mucho, pero en Primera de Tesalonicenses, no sé si es primera o segunda. Vamos a ver, creo que es segunda. Segunda de Tesalonicenses 1, sí. Dice, wow, qué tremendo. Desde el 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe, porque por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¡Wow! Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hoy nomás, qué bueno que el Espíritu Santo me recordó de esta escritura. Y dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Aleluya. Está hablando del arrebatamiento. Pero ¿qué viene primero? La tribulación. Y Él va a atribular a los que nosotros nos atribularon. Sigamos. Ahora regresemos. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 14. Del 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mismos que están mencionados en Apocalipsis 12. El remanente de la mujer guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Va mano en mano con lo que acabamos de leer en Segunda de Tesalonicenses. Todo. Puedes meditar sobre esto por horas y días. Está todo conectado, hermanos. Todo conectado. También al 15. Recuerda, se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero mira lo que dice el 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya. Lo dice una vez. Pero ahí es parte de una canción. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ok, sigamos. Todo está conectado, hermanos. Ahora vamos a... ¿Qué dice aquí? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Bienaventurados. Los que mueren en el Señor, claro que sí. Vamos rápidamente a Salmos 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ay, pero voy a morir por Cristo. ¡Qué bueno! ¡Gózate! ¡Gózate! Si tú mueres por Jesucristo, gózate. Es algo, es un privilegio. De padecer cualquier afrenta por el nombre es un privilegio. Cuando Pedro y Juan salieron del concilio, Dios lo bendiga, hermano Cornelio. Amén, amén, amén. Salieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre. Aleluya. Regresando aquí a Apocalipsis, hermanos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos aquí al quinto sello. Apocalipsis 6, aleluya. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¡Wow! Hasta que se completare el número. Dios, que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero nosotros lo vencemos en el Espíritu. Alcanzamos la victoria sobre la bestia. Él puede matarnos, pero de ahí nada. Por eso aquí están los muertos. Y están diciendo: ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? ¿Ok? Se les dice que se descansase todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número. Hay un número de cristianos, de hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Hay un número que se les va a permitir morir. Pero ¿qué son? Bienaventurados. Son bienaventurados. Aquí dice también Apocalipsis 20. Esto vamos a terminar con esto. Esto está tremendo, hermanos. Y vamos a leer casi todo el capítulo. Si el Espíritu Santo nos indica, leemos todo el capítulo, que es cortito. Pero después que Jesús mata a todos los impíos, todos los títeres del anticristo, y ellos fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dice Apocalipsis 20, y dice: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos son los que recibieron facultad de juzgar. Los que no recibieron la marca, ni el nombre, ni el número, ni en la frente, ni en sus manos, ellos son los que vencieron a Satanás. Los que vencieron al anticristo, los que vencieron al falso profeta, los que vencieron su marca, su número, su nombre, su ídolo, porque también tiene una imagen. Estos son los vencedores, estos son los probados, aprobados, los que fueron atribulados. ¿Y qué pasó? Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Mira, así como dice, lo vieron mencionado aquí, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Bueno, en el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Regresando. Estos son, hermanos, los vencedores. Estos son los que fueron atribulados, pero ahora son vencedores. Fueron más que vencedores. Pero no termina ahí, hermanos. Mira lo que dice. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pausemos. Hermanos, esta gente estaba en el reino milenio. El único reino de justicia que va a haber en la tierra. Jesucristo mismo, el Rey de Reyes, sentado en su trono en la regeneración, ahí en Jerusalén. Los 12 apóstoles juzgando las 12 tribus de Israel, a sus santos reyes, también juzgando 10 ciudades, otros 5 ciudades. Un reino de justicia donde si mueres a 100 años van a pensar que fuiste maldito. Van a pensar que algo está mal. Gente no está muriendo. El león anda con el cordero. No hay violencia, hermanos. Esta gente vivió durante ese tiempo. Y Dios puede haber dicho: ok, empieza la eternidad. No. Dios dijo: suelta a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué soltarlo? Porque esta gente no había experimentado la prueba. No habían experimentado la tentación. Soltó a Satanás. Después de 1000 años, soltó a Satanás, y él engañó a muchísimos, tantos que fueron describidos como la arena sobre el mar. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, porque imagínate, hermanos, 1000 años y gente está viviendo muchísimo tiempo. Los originales yo creo que van a vivir todos los 1000 años, no van a morir. Imagínate, hermanos, la población, se están procreando, están multiplicándose. No hay aborto, no hay asesinatos, no hay enfermedades. Imagínate, hermanos, han de haber billones. Han de haber, imagínate, hermanos. Pero como la arena del mar fueron engañados. Y dice: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y mira lo que empieza el 21, y mira lo que dice Jehová. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que son vencedores, al que venciere, al que venciere, al que venciere, bendiciones, privilegios, coronas, tronos, sentarse en el trono. Y algunos reciben trono, piedrecitas blancas, la estrella de la mañana, regir con vara de hierro, promesas sobre promesas para los que vencen, para los que son probados, aprobados. Tienes que ser probado antes de ser aprobado. Son atribulados. Aleluya. Como dice aquí también en segunda de Timoteo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo 2, del 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muertos y sufrir. Si somos muertos con él, viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Qué dice de los santos? Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los 24 ancianos, que son parte de ese número, como revelamos la otra semana en el cántico de los ancianos: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios nos pone a prueba. Si estás por ahí, se dice, hermanos, que es un dicho y no es necesariamente verdadero, porque a veces sí hay un tiempo de paz, hay un tiempo de, tranquilidad, de templanza en el ambiente. No está pasando ninguna tormenta, pero hay un dicho por ahí, es en inglés, pero la voy a traducir. Dice: o estás en una prueba, o acabas de salir de una prueba, o estás para meterte a una prueba. Pero como te dije, hay tiempo de gracia, hay breaks, hay vacaciones que Dios nos da. Como digo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque a veces, hermanos, la gente llama las pruebas y las tribulaciones a ellos mismos. Porque retan. Y el diablo está, la lengua habla muerte y vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. El diablo hasta como un acusador dice: él me está dando autoridad legal sobre él. No tiene que ir a preguntarle a Dios cuando uno le da, o cuando uno está hablando barbaridades. No quiero dar ejemplos, pero a veces no le dan gloria a Dios. Dicen: yo puedo, yo soy aquí, yo lo agarro el diablo de los cuernos y vámonos. Lo he visto con mis propios ojos, hermanos. Y luego el diablo va y los tumba. No hay que buscar pelea. Hay que hacer guerra espiritual y pelear la buena batalla, pero no tenemos que ser
no debemos de abrir la puerta para pruebas. Porque las pruebas van a venir, hermanos. Las pruebas van a venir. Si tú le pides una prueba a Dios, Dios te lo va a dar. Si tú le dices, Dios, dame una prueba, alístate. Pero Dios nos da virtud y crecimiento por diversas pruebas. ¿Ok? Si tú pides paciencia, ahí te va una prueba que va a producir en ti paciencia. ¿Quieres sabiduría? Ahí te va la prueba que te va a dar sabiduría. ¿Quieres gozo? Vas a tener la prueba y cuando sales de ella vas a estar gozoso. Y vas a hallar lo sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Cualquier cosa, hermanos. Pruebas. Porque también iba a mencionar esto, hermanos. En Jeremías 18, Jehová es como ¿qué? Un alfarero. Nos está formando. Y a veces también nos disciplina. Y es también una manera de formarnos. Pero sí, hermanos, somos probados por Dios. Y hay que pasar la prueba. No hay que fracasar. Si no pasas la prueba, lo empiezas de nuevo. No es como, es el año escolar, ya terminó. No. Y lamentablemente yo he visto gente que está pasando la misma prueba por años y décadas. Y no aprenden. Son reprobados. Pasa la prueba. Con la ayuda de Dios. Con el poder de Dios. Pelea la buena batalla. No te busques pruebas porque las vas a encontrar. Las pruebas van a venir. Tranquilo. Y cuando viene la prueba, pelea. Pero sí, hermanos, ojalá que se hayan gozado conmigo en la palabra. Hermanos, nos veremos después si el Señor lo permite.